Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. ¿Qué es el movimiento? Bienvenidas y bienvenidos al programa de regreso a clases 2020-2021 y bienvenidos a este nuevo ciclo escolar. ¡Mucho éxito! Esta es la asignatura de Ciencias, Física para ustedes alumnos de segundo grado de secundaria. Gracias por comenzar con nosotros. En este programa nos acompaña la maestra Cindy. Maestra, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Enrique. El día de hoy iniciaremos con el tema del movimiento, un interesante tema en el que quizá no habían pensado, pero que estoy segura les sorprenderá algunos detalles. Para comenzar, les pregunto a ustedes, ¿saben qué es el movimiento? La maestra Cindy nos ayudará a reflexionar sobre la importancia del movimiento y sus conceptos básicos. No olviden anotar las ideas principales, sus preguntas y reflexiones que surjan a partir de lo que observaremos durante la sesión de hoy. Recuerden que también pueden consultarlas en su libro de texto para clarificar mejor estas ideas y tener diversos ejemplos. ¡Comenzamos, maestra! ¡Claro que sí, Enrique! Iniciemos respondiendo a estas preguntas. ¿Alguna vez has pensado cómo distinguir algo que se mueve de lo que no se mueve? ¿Cuál es la importancia de todos y cada uno de los movimientos en la naturaleza? El ser humano, a través de los movimientos, explora y comprende el entorno. Por ejemplo, Nicolás Copérnico, astrónomo y matemático, descubrió que los planetas giraban alrededor del Sol y no de la Tierra como se tenía pensado. En nuestra vida cotidiana, nosotros también exploramos nuestro alrededor mientras nos movemos. En muchas ocasiones nos valemos de nuestros sentidos, como la vista, el oído o hasta el tacto, para indicar que algo se está moviendo. Pero, ¿qué pasaría si no pudiéramos ver, oír o tocar el objeto? ¿Cómo sabríamos si se mueve o no? Pues no lo sé, maestra. Si no podemos usar nuestros sentidos, lo más seguro es que no podríamos saber si algo se mueve o no. ¿Has escuchado hablar de algunas piedras navegantes o piedras móviles? Podría ser. Creo que son esas rocas que se mueven sin intervención humana o animal. Así es, Enrique. Son justo esas rocas. Esas rocas son famosas por moverse solas. Las piedras viajeras, como también se les conoce, se encuentran en medio del desierto de Mojave, en el estado de California, en Estados Unidos, en una zona conocida como el Valle de la Muerte por sus condiciones climáticas, también extremas. Por años se buscaron explicaciones para saber cómo es que estas rocas, algunas de hasta 300 kilos, se movían sin intervención, grupos humanos de animales o por eventos como sismos o tornados. Estudios realizados entre el 2013 y el 2014 registraron que estas rocas llegaron a moverse hasta 224 metros. Pero volviendo a nuestro tema, ¿cómo saben que las piedras navegantes se mueven si no pueden verlas moverse? Pues lo único que se me ocurre es que con las investigaciones que han hecho se dieron cuenta de que las rocas se movían porque tenían una posición diferente a la que tenían cuando comenzaron las investigaciones. Excelente, Enrique. Esa es la razón por la que sabemos que algo se mueve. Podemos decir que algo se mueve porque ha cambiado de posición, independientemente de si podemos registrar este cambio o no con nuestros sentidos. Tiene mucha razón usted, maestra. Para ampliar la comprensión de qué es el movimiento y sus elementos básicos, los invitamos a ver con atención el siguiente video. Este es un lugar muy especial. ¿Saben por qué? Aquí se reúnen muchos elementos que se pueden percibir por medio de los sentidos. Por ejemplo, es fácil que pueda distinguir sonidos como el del motor de los coches o el ruido de un avión al pasar. También es posible percibir el movimiento de los árboles, sentir los rayos del sol y ver los pequeños insectos que se mueven sobre la tierra y otros más que vuelan rápidamente. ¿Han pensado alguna vez que nuestros sentidos son herramientas muy útiles
para indicarnos dónde se encuentra algún objeto, cómo es su movimiento? Los sentidos permiten percibir infinidad de cosas y situaciones que se presentan a nuestro alrededor, pues es a través de estos que se pueden identificar una serie de estímulos de diversa índole y que nos hacen reaccionar de distintas formas. Estos estímulos son muy variados. El movimiento del viento, el sonido que hacen los caballos al galopar, el despegue de un avión o el sonido de la lluvia al caer en diferentes superficies. Por medio de nuestros sentidos, podemos percibir el movimiento de algunos objetos, ver cómo se mueven, escuchar si están cerca o lejos de nosotros. La información que nos brindan los sentidos nos sirve para ubicar con respecto a un punto de referencia qué tan lejos o cerca ha sucedido un fenómeno. Si esperas el autobús, ¿podrías saber que se acerca aun cuando no lo ves? ¿Cómo? Sí, por el mismo ruido que hace, o más o menos ya sé la hora en que pasa. Sí, con el sonido del autobús que hace. No. ¿Por qué no? Porque si no lo ves, quiere decir que no está cerca. Sí, porque cuando estás en un lugar se alcanza a escuchar el autobús aunque no lo veas, por el sonido. ¿Qué entiendes por punto de referencia? Es un punto de ubicación. Un lugar donde se empieza o termina un recorrido. Un punto de referencia es donde se parte de un lugar a otro. El punto de referencia puede ser el lugar que te dicen para llevarte al lugar que tú buscas. Para darnos una idea de si un objeto está en movimiento, es necesario considerar un punto de referencia que nos sirva de punto de comparación para saber qué tanto se mueve un objeto con relación a este punto. Si tomamos como punto de referencia un árbol, veremos si se acerca o se aleja algún objeto en movimiento. ¿Qué pasa cuando el observador se mueve y el objeto con él? Si el observador se mueve y el objeto con él, sería fácil pensar para el observador que el objeto no se ha movido respecto a él mismo. Por esto, es necesario considerar desde dónde se ve el objeto y si efectivamente se encuentra en movimiento, ya que el movimiento es relativo a un punto de referencia. Por ejemplo, cuando un objeto, como nuestra ropa, se mueve con nosotros, aunque desde el punto de referencia de quien lo lleva puesto no se mueva. Aun cuando todo esto esté definido, existen movimientos demasiado rápidos o demasiado lentos como para ser percibidos a través de los sentidos. En ocasiones son tan rápidos que podríamos no percibirlo a simple vista, como el movimiento de las alas de un colibrí. Si pensamos en el movimiento de la Tierra en torno a su eje, no percibimos este movimiento ya que estamos parados sobre su superficie. De no ser por el día y la noche, no estaríamos realmente conscientes de este movimiento. Para nuestra percepción, el movimiento es demasiado lento. Una sola rotación en 24 horas. Incluso durante una tormenta eléctrica, podemos observar cómo la luz que emite el rayo es percibida antes de escuchar el sonido del trueno. Esto se debe a que la luz viaja más rápido. Una forma para describir el movimiento de un objeto es definir un punto de referencia y representarlo con un punto en una recta numérica. Si queremos saber el movimiento que realiza Juan en su bicicleta de un punto a otro, el primer parámetro a considerar será el punto de referencia, que es un punto fijo, desde el cual el chico comenzará a moverse en su bicicleta. El primer punto será la posición inicial y conforme avance hasta llegar a su destino, habrá llegado a la posición final. Estas representaciones son de gran utilidad para conocer si el objeto de estudio ha tenido un cambio en su posición o ha permanecido en el mismo sitio. Como hemos visto, nuestros sentidos nos permiten captar el movimiento. Imaginemos, por ejemplo, que no podemos ver. ¿De qué forma percibiríamos el movimiento de los objetos? Seguramente a través de la intensidad con que escucháramos los sonidos que emiten los diferentes objetos o fenómenos. Por ejemplo,
Algunas personas invidentes desarrollan más sus otros sentidos, lo que les permite percibir el mundo que les rodea y moverse en él de manera natural. Es muy probable también que otros de nuestros sentidos se desarrollen con mayor sensibilidad. Por esto, es importante que no perdamos de vista el valor que cada uno de nuestros sentidos tiene y la necesidad de cuidarlos y mantenerlos en buen estado de salud, pues gracias a ellos percibimos gran cantidad de información. ¿No lo creen? ¿Sabías que Ludwig van Beethoven fue un extraordinario músico quien, ya sordo, compuso sinfonías completas? A pesar de que Beethoven perdió gradualmente la capacidad de escuchar, logró componer obras musicales majestuosas, gracias a que percibía las vibraciones del sonido por conducción ósea, a través de sus miembros que colocaba sobre la tapa del piano y con la ayuda de una varilla de madera que ponía sobre sus dientes, podía captar los cambios de vibración que se generaban al tocar algunas notas musicales. Impresionante, ¿no lo creen? Este lugar me ha permitido conocer algo más con respecto a la percepción del movimiento. ¡Ay, qué calor! Voy a preguntarle a alguien dónde puedo tomar algo para refrescarme. Disculpe, ¿cómo le hago para llegar al kiosco? Ah, mira, es muy fácil. Vas en esta dirección, aproximadamente unos 80 metros, cruzas la pista de correr, luego viene el asfalto, inmediatamente vas a ver los kioscos de color de rojo. Gracias. Por nada. Uf, fueron muchas indicaciones. Lo bueno es que si me cuesta trabajo llegar, puedo tomar este sitio como punto de referencia y así regresar sin problema. A partir de los conceptos de percepción, punto de referencia y descripción del movimiento, entre otros, podemos hacer una representación matemática del movimiento que otro observador puede reproducir en otra parte. Esta información nos permitirá percibir el movimiento, la posición de un objeto y algún cambio que tenga. Por ejemplo, para conocer el movimiento de las nubes, predecir la posibilidad de lluvia o el movimiento de la lava de un volcán. Además, el estudio de la mecánica es útil para el diseño y análisis del movimiento de los automóviles y aviones, entre otros aparatos tecnológicos. Como acabamos de observar en el video, el movimiento está dado por ciertos elementos que permiten hacer mediciones tanto de velocidad como de posición y distancia dentro de todo lo que nos rodea. Algo importante que debemos considerar es el observador o sistema de referencia. De este dependerá cómo se describe el movimiento. Del observador dependerá la dirección del movimiento. ¿Cierto, maestra? Así es, Enrique. Te reto a mantenerte inmóvil durante 5 segundos. ¿Aceptas? Acepto el reto. ¿Listo, maestra? ¿Ya? ¿O no? Enrique, siento decirte que no lo lograste. ¿Quieres saber por qué? ¿Cómo? Pero pues si yo no me moví. Cuando creemos que estamos inmóviles, seguimos en movimiento, porque aún sin darnos cuenta, la Tierra sigue girando sobre su propio eje. Además, se mueve en torno al Sol. Y nosotros nos movemos con la Tierra. Es por ello por lo que no podemos quedarnos sin movimiento. Hay fenómenos naturales que no lo permiten. Eso es muy cierto, maestra. La Tierra nunca se detiene. Un gran ejemplo. Además, también está nuestro organismo. No podemos detener procesos como la digestión, el palpitar de nuestro corazón o la respiración. Ahora hablemos sobre los conceptos principales relacionados al movimiento. El movimiento se define como el cambio de lugar o posición de un cuerpo en un determinado espacio. La trayectoria es el conjunto de puntos que sigue un cuerpo u objeto en movimiento. Esta puede ser en línea recta o curva. El marco de referencia se refiere al punto de vista del observador, desde el que se realiza alguna medición o se describe una posición. Aquí tenemos algunos ejemplos.
como el elíptico, que marca la trayectoria de los planetas, o en línea recta cuando caminas por la calle. Ahora que conoces más sobre el tema, ¿cuál consideras que sea la importancia del movimiento en la naturaleza? Veamos el siguiente video en donde el doctor Jorge Hirsch nos explica esa importancia. El movimiento está presente en la naturaleza, en los seres vivos y en numerosos objetos creados por el ser humano. Nuestro propio cuerpo, por fuera y por dentro, también se mueve. Algunos movimientos los podemos observar, pero existen otros que suceden sin que nos demos cuenta, como ocurre con el movimiento de rotación de la Tierra. Para ti, ¿qué es el desplazamiento? Moverme de un lugar a otro. Un movimiento. Es el movimiento que tiene algo o alguien. Cuando un objeto se mueve de un lugar a otro. ¿Sabes qué es una trayectoria? El camino que sigue un objeto hacia un lugar. La trayectoria es por donde vas de un lugar hacia otro, por el lugar donde pasaste. El camino que sigue un cuerpo. Es la distancia que recorre un cuerpo. ¿Sabías que nuestro planeta viaja a una velocidad de casi 30 kilómetros por segundo en una trayectoria elíptica alrededor del Sol? A esta velocidad, la Tierra recorre 106.000 kilómetros en una hora. Cuando vamos sobre la carretera, podemos considerar tanto el desplazamiento del camión como su trayectoria. Si medimos en línea recta el cambio de posición de nuestro camión desde el punto de referencia, en este caso el poblado A, hasta la posición final del recorrido, o sea, el poblado B, sin importar la trayectoria, podemos decir que nos desplazamos del poblado A al poblado B. En este desplazamiento, la dirección del vehículo donde viajamos se modifica de acuerdo con las curvas del terreno, conformando así la trayectoria del móvil. La trayectoria es el conjunto de posiciones distintas que ocupa sucesivamente un cuerpo en movimiento y se considera desde el punto de inicio hasta el punto final del viaje. En la línea punteada podemos observar que la longitud de la trayectoria es mayor que el desplazamiento. Hay diferentes tipos de movimiento que por su trayectoria se pueden clasificar en rectilíneo y curvilíneo. Y dentro de esta última, circular, parabólico, elíptico y ondulatorio. La rapidez y la velocidad son magnitudes esenciales para describir el movimiento. La rapidez es una magnitud física que mide la distancia recorrida en determinado tiempo. Por su parte, la velocidad es una magnitud que proporciona a la vez la rapidez, la dirección y el sentido de un movimiento. Ambas se calculan dividiendo la distancia entre el tiempo mediante la siguiente expresión. Pero en el caso de la velocidad, también se indica la dirección del desplazamiento. Para medir la rapidez que tiene un balón de fútbol, necesitamos saber la distancia que recorre en un tiempo determinado y cuál es la dirección de este movimiento. Si este balón recorre 15 metros y tarda 3 segundos en llegar desde el pie del jugador hasta la portería, entonces quiere decir que el balón se mueve a 5 metros por segundo. Al viajar en autobús es importante saber a qué rapidez se viaja y hacia dónde se dirige uno. En este caso vamos a recorrer 160 kilómetros y el chofer nos ha indicado que llegaremos más o menos en 2 horas. Nos da tiempo de calcular a qué velocidad vamos. Si dividimos 160 kilómetros entre 2 horas, sabemos que la rapidez que lleva el autobús es de 80 kilómetros por hora. ¿Sabías que
Desde el año 2004, los científicos siguen la trayectoria de un asteroide llamado Apophis. Este asteroide es una roca de más de 300 metros de diámetro que orbita alrededor del Sol a una rapidez de 12 kilómetros y medio por segundo. El Apophis pasará muy cerca de la Tierra en los años 2029 y 2036, a unos 40.000 kilómetros de distancia. Para darnos una idea, esta distancia es 10 veces menor que la que hay entre la Tierra y la Luna. El conocimiento de la trayectoria que describe el asteroide Apophis hacia la órbita de la Tierra y la velocidad con la que viaja, entre otros conceptos físicos, es indispensable para tomar las medidas de prevención de desastres apropiadas o incluso encontrar las posibilidades tecnológicas para desviar su viaje. Nos encontramos con el doctor Jorge Hirsch, que nos platicará sobre la importancia de conocer el movimiento a partir de la física. Doctor, ¿cuáles son las aplicaciones científicas de conocer el movimiento? Pues el movimiento es el que nos da la sensación de paso del tiempo. Cuando vemos cosas que se mueven, cosas que se repiten, cosas que cambian, entonces ahí es recién cuando tenemos la idea de que el tiempo ha pasado. Lo notamos claramente cuando nos encontramos con una persona que hace mucho que no vemos. Y el movimiento, además, pues tiene esta propiedad de ser relativo, de decir, bueno, ¿quién se está moviendo respecto de quién? Esa es una pregunta que ha tenido diferentes respuestas en diferentes momentos. Si hay una referencia absoluta, decir, todos nos movemos respecto de ese árbol, o ese árbol también se está moviendo. Pues esa es una pregunta que ha dado mucho que trabajar a los científicos y muchos temas muy interesantes para pensar. A nosotros como jóvenes, ¿para qué nos sirve estudiar el movimiento de las cosas? Bueno, uno de los usos quizás más cercanos a los jóvenes es el movimiento de las pelotas, por ejemplo. Ustedes seguramente han visto que cuando batea un jugador de béisbol, te dicen exactamente a qué velocidad salió. Okay. Y además, a la hora de que el lanzador la tira, no es lo mismo que la pelota vaya derechito a que vaya haciendo esas vueltas tan complicadas que hacen casi imposible pegarle. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Interesante, ¿no lo creen? Como hemos visto, parece ser que todo se mueve. El estudio de las variables del movimiento es aplicable tanto en la vida diaria como en la ciencia. Es momento de ejemplificar un poco más algunos tipos de movimientos. La maestra Cindy nos dará algunos ejemplos presentes en nuestra vida cotidiana. Así es, Enrique. Ahora que ya conoces qué es el movimiento y su importancia en la naturaleza, podemos observar algunos momentos en que sucede algún cambio de posición. En tu casa, ¿qué movimientos identificas? Un ejemplo que puedes identificar es cuando caminas en la calle. Estás moviéndote en línea recta y a esto se le llama movimiento rectilíneo. El movimiento de los planetas alrededor del Sol se conoce como movimiento elíptico, por la trayectoria que describen los planetas. Para terminar con esta sesión, realicen lo siguiente. Observen la siguiente imagen y hagan la actividad que ahí se presenta. Ahora, elaboren en su cuaderno un mapa mental, como el que se les muestra. Dibujen algunos tipos de movimientos que observaron y que identifiquen en su vida cotidiana. Ahora que ya saben qué es la trayectoria, ¿podrían describir cuántas trayectorias pueden realizar de su casa a su lugar favorito? ¿Consideran que existen otros tipos de movimientos indispensables para que los animales y las plantas puedan sobrevivir? No olviden compartir sus propias experiencias. Agradecemos a la maestra Cindy por su valiosa participación en el programa de hoy y todo su conocimiento y dedicación. A ustedes en casa les invitamos a seguir participando en las próximas emisiones de Regreso a Clases 2020-2021 para continuar estudiando los contenidos curriculares. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que es tiempo de seguirse cuidando y de estar atentos a las recomendaciones de las autoridades de salud.
¡Nos vemos pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.